La corrupción en México en los últimos años no tiene precedente. El video que te voy a presentar el día de hoy denota una de las más grandes formas de corrupción jamás vistas en este país. Desde que Genaro García Luna fue apresado y está siendo enjuiciado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón se ha mantenido al margen de opiniones en cuanto a este caso. Sin embargo, muchas pruebas, como esta que te muestro en este video el día de hoy, parece indicar que nuestro expresidente está cada vez más cerca de ir a la cárcel. La manera en que actuaba Felipe Calderón para reprimir conciencias. O sea, a esta persona no se le podía decir, hacer algún cuestionamiento porque era la manera, o te mataban o te metían a la cárcel. Me llama la atención que sea una persona tan cínica, desde el momento en que dice la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Es una carta que le manda al presidente López Obrador, y la verdad es que no tiene vergüenza, porque si lo que menos él respetó fueron las leyes y te consignaban, y no te consignaban, sino te sentenciaban, porque también los jueces se prestaban para eso, con las instrucciones de él. Así es que no se extrañe que se esté gestando alguna investigación en su contra, por mucho que más diga y se trate de justificar. Yo también fui detenido, imputado, con imputaciones falsas, y únicamente con testimonios de dos delincuentes con testigos protegidos. Un delincuente, un secuestrador, que se le otorgaron beneficios para declarar primeramente en contra de mi hermano y después contra mí. Así es que, y sin pruebas, él dice, si la fiscalía tiene pruebas, que proceda de que he cometido algún delito. La Procuraduría General de la República, obviamente con la anuencia y la complicidad de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República, no había necesidad de pruebas, o sea, nada más con un solo dicho, y con eso era suficiente para que te apresaran, te tuvieran primero en arraigo y después te consignaran, y ya con ahora sí, la complicidad de los jueces, ellos hacían su trabajo para que tuvieran, así como a Jesús Lemus, así como a Noé Ramírez Mandujano, que también lo tuvieron más de 4 años y medio en la cárcel, y infinidad de gente, definitivamente. Era una manera de reprimir conciencias. Así es que no sé por qué está pegando tantos brincos. El expresidente Felipe Calderón sí fue una persona totalmente incongruente e injusta en su proceder. ¿Qué fue lo que en específico dio a conocer Javier Herrera Valles respecto a Genaro García Luna en los momentos específicos cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal? Precisamente lo que está pasando ahorita, o sea, la simulación, en primera instancia, la simulación que se estaba haciendo en la famosa guerra contra la delincuencia organizada. O sea, definitivamente eso era nada más mediática. Como bien dijo el periodista Jesús Lemus, pues no den tanto brinco, pregúntenle a Calderón y a Genaro García Luna dónde está la tuta. Pues ellos saben, tienen comunicación con él. Pero efectivamente en diciembre del 2006 fue el primer operativo donde se declara la guerra contra la delincuencia organizada, que obviamente era mediática, porque a final de cuentas no había estrategia, se trasladaban personal, equipo, y pues nada más a simular. Así fue en Michoacán, después fue en Guerrero, después fue en Tamaulipas y Nuevo León, en donde no había estrategia, era una simulación, y estaban atacando definitivamente. En ese tiempo se tenía la consideración con el Cartel del Pacífico. Todavía no rompían los hermanos Beltrán Leiva con el Cartel de Sinaloa,
y bueno, pues las cosas estaban atacando a los demás grupos. Cuando se fracturan ellos, obviamente pues se quedan con el cartel de Sinaloa, y Genaro García Luna, con su propio cartel que formó con la gente de confianza, bueno, pues atacó con los recursos que tenían y que le brindaba la Iniciativa América. Que eso fue lo que yo le hice a conocer al presidente Calderón en febrero del 2008. Yo ingenuamente pensando que él estaba ahora sí engañado por Genaro García Luna, pero no, ahora sí, como dicen el dicho mexicano, cabeceé para el golpe, porque pues eran cómplices en esta famosa guerra contra la delincuencia organizada y en todos sus negocios que tenían ellos dos. ¿Cómo era utilizada la Policía Federal en aquellos momentos? Castigar a los cárteles o narcotraficantes que no estaban entendidos con Genaro García Luna y proteger, dar vía libre a quienes sí estaban entendidos. Definitivamente esa era la mecánica. O sea, toda la fuerza de la ley con los recursos que tenían y que les proporcionaba Iniciativa Mérida era para atacar a los grupos antagónicos del cartel de Sinaloa. Y obviamente ellos hacían sus negocios porque, bueno, pues ahí está la prueba de que Estados Unidos está haciendo acusaciones sólidas a Genaro García Luna, precisamente por no nada más por proteger, sino por traficar con drogas. Entonces, el cartel de Genaro García Luna, compuesto por su gente de confianza, Luis Cárdenas Palomino, Francisco Javier Garza Palacios, Facundo Rosa Rosas, el propio García Pequeño. O sea, realmente tenía sus células que cada quien manejaba la organización de Genaro García Luna. Luego de estas denuncias y ¿cómo fue notificado Javier Herrera Valles de esas acusaciones? ¿Fue detenido, maltratado, golpeado, torturado, encarcelado? ¿Qué sucedió? Bueno, de inicio, la carta, el primer escrito que se lo mandé de una manera muy, muy discreta al presidente. Para empezar, ahí estaban las complicidades y las omisiones de su gabinete. El doctor, que era su procurador de Derechos Humanos de la PGR, no recuerdo ahorita el apellido, él me manifestó, o sea, yo me utilicé 4 conductos para mandarle la carta haciendo referencia de estos hechos. Eso fue en febrero del 2008, en donde le hacía conocimiento, el doctor me dice que no le mande esa carta al presidente porque me va a meter en problemas, ya que Genaro García Luna era su gente de mayor confianza, su consentido, y podía tener problemas. Otra vía que utilicé fue para el secretario de Turismo, Elizondo. Era secretario Rodolfo Elizondo. Rodolfo Elizondo. Él fue el que me traicionó, le entregó la carta a Genaro García Luna antes de que le llegara al presidente. Y bueno, por medio de una diputada federal, se la entregó directamente en manos a su secretario particular, a César Nava, para que no se extrañe el presidente, no diga que no tenía conocimiento, porque ahora en diciembre él me decía que había leído la carta después de 11 años, desafortunadamente. ¿Quién se lo decía? Mandó un tuit, Genaro, el expresidente Calderón, mandó un tuit de que ya había leído mi carta y que no había imputaciones serias, que donde se considerara que pudiera estar implicado en delincuencia organizada. Yo creo que no la leyó bien o no andaba en su juicio, pero pues hay señalamientos muy serios en mi primera carta que él ignoró. Obviamente ahí ahí me di cuenta que efectivamente pues no desconocía las actividades de Genaro García Luna. A mí se me concluye el cargo como jefe de la División de Seguridad Regional, que yo estaba al frente. Empieza una persecución en contra de mi persona, mis actividades, a mi familia, y intervienen mis comunicaciones telefónicas y soy seguido a todas mis actividades. Fue en mayo, reúno más evidencias y le mando otro segundo escrito, otra carta a Felipe Calderón con mayores elementos,
todo lo que le escribí, todo lo documenté. O sea, había muchas cosas que yo podía manifestarle, que le podía dar datos, pero quise ser objetivo y nada más las pruebas que tenía yo por escrito, en donde lo documenté con 38 anexos en las dos cartas. Y bueno, aquí ya conociendo que Felipe Calderón ya conocía de las actividades de Genaro García Luna y que no iba a hacer nada, le turno copia al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para su conocimiento y efectos legales correspondientes por los hechos posibles constitutivos de delito. Y le mando también al secretario de la Función Pública para las irregularidades administrativas, porque Calderón dice que había irregularidades administrativas, pues irregularidades administrativas atendió para que, dando respuesta a la aclaración que mandó en diciembre del año pasado. Obviamente no hubo respuesta. La respuesta que tuve por parte de Genaro García Luna y de Calderón fue que me iniciaron un procedimiento administrativo en julio de ese año, un procedimiento administrativo de cese por la Comisión de Honor y Justicia, que era pues el órgano en la que resolvían las irregularidades de los elementos. Este procedimiento me lo inician por supuestamente haber faltado 4 días a mi servicio. Después de 31 años, ridículo que se me haya iniciado un procedimiento por esos hechos, en donde tuve una carrera impecable, con condecoraciones, reconocimientos, y bueno, pues como no me encontraron algo sólido para poder cesarme, y me iniciaron ese procedimiento de cese por 4 supuestas inasistencias. Aunque yo demuestro que sí voy a mi lugar de trabajo porque no tenía asignado, estaba a disposición en espera de órdenes, me dijeron, bueno, pues sí fuiste, pero llegaste tarde y te vas. Y bueno, pues ahora sí me cesaron de mi trabajo. Paradójicamente, esa Comisión de Honor y Justicia estaba formada por Gerardo Garay Cadena, que era el comisionado de la Policía Federal Preventiva, que yo hice señalamientos en mis 2 escritos. Estaba por Luis Cárdenas Palomino, estaba por toda la gente, García Pequeño, la gente que yo había señalado de actos de corrupción. Ellos fueron los que me corrieron, ellos fueron los que supuestamente analizaron los que analizaron mis supuestas inasistencias y me dieron de baja. Presenté un recurso para pues inconformarme y ellos mismos resuelven. Obviamente lo resuelven en firme, pero no quedó ahí en eso. A mi hermano, que era comisario también de la Policía Federal Preventiva, era comandante de región en Villahermosa, Tabasco, en el estado de Tabasco, le fincan responsabilidades de delincuencia organizada. Eso fue con la finalidad de que yo dejara de hacer mis señalamientos, porque pues, yo andaba muy activo en los medios, en las comisiones de seguridad pública del Senado, de la Cámara de Diputados, en donde realmente nunca tuve eco, porque pues era tan poderoso Genaro García Luna que todo el mundo se hacía el omiso. La única respuesta fue en la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores de la Comisión de Seguridad Pública, encabezados por la diputada federal en ese tiempo, Laida Sansores San Román, fue la que puso atención, hubo un punto de acuerdo para solicitar tanto al procurador como al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, qué era lo que se había hecho con mis escritos, con mis cartas de denuncia, para que le respondiera a la Comisión de Seguridad Pública. Obviamente nunca respondieron ni Medina Mora ni Genaro García Luna, que a final de cuentas pues estaban en contubernio en todo este tipo de arbitrariedades. Y bueno, pues la forma de querer acallar de mi conciencia pues fue apresando a mi hermano. Inclusive me dijeron que si ya dejaba de hacer esos señalamientos,
se me regresaba a mi trabajo, me pagaban sueldos caídos y digo, pues es que realmente no se trata de mi trabajo ni de mis sueldos caídos. Yo lo que necesito, lo que quiero es que mejoren, que la sociedad tenga esa seguridad, la cual es nuestra obligación. Lo único que nos queda claro es que el PRI y el PAN son el mismo mugrero. Desgraciadamente la corrupción a lo largo de todos los sexenios a los que estuvieron al frente estos dos partidos son los sexenios que más han sufrido de este terrible mal que se ha metido desde las esferas más altas del gobierno hasta el policía que está en los cruceros. Es increíble que la corrupción haya tocado a los presidentes. Es algo que no te puedes imaginar, porque es un representante de cada uno de nosotros, los ciudadanos, que se supone que está en ese cargo para defendernos, para cuidarnos. Y no puede ser que un presidente de la República tenga nexos con el narcotráfico, con los cárteles que fomentan el uso de drogas para que nuestros hijos o nosotros mismos nos matemos consumiendo el producto de los cárteles. Vamos a ver qué pasa con el expresidente Felipe Calderón. Vamos a ver si la justicia de Estados Unidos le alcanza, porque es obvio que aquí en México jamás se le va a tocar. Que hagan justicia a ellos si México no puede. Por favor, déjame tu comentario. ¿Qué opinas al respecto de este caso? Aquí abajo en los comentarios. Si me estás viendo en Facebook, dale seguir. Si me estás viendo en YouTube, comparte este video, dale like y suscríbete. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy.